Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, enseguida se sienta con nosotros Albert Rivera, pero tenemos una noticia de ultimísima hora. No voy a decir que es una noticia que nos entristece, primero porque es Navidad y luego porque esto tendría que pagarse hacía tiempo. Bueno, Pedro J, Marisol Hernández, Ana Samboal, bienvenidos. Buenos días. Y la noticia, Rosana, de última hora. Sí, que tenemos ya en Libertad Digital. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha destituido al concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Es una información que está confirmadísima. Su sustituto va a ser Jorge García Castaño, que es el concejal de Chamberí de Centro, y esta destitución se produce, bueno, pues después de todos los enfrentamientos, la verdad es que ha tenido la alcaldesa con Sánchez Mato, la alcaldesa no tiene enfrentamiento con nadie, es que van por el tercer plan económico. Y aparte este tío está procesado, pues como la Mayer y tal, por distintos presuntos delitos delitísimos, de mucho dinero. Bueno, de los imputados que hay dentro del ayuntamiento. Pero que hay varios, sí, hay 3 imputadísimos en el ayuntamiento. Bueno, Ana Samboal, ¿tenemos alguna noticia de este, que si es de Izquierda Unida? Bueno, el sustituto se llama Jorge García Castaño, estaba en Izquierda Unida. Me cuentan que el ambiente en Ahora Madrid era muy, muy complicado, hasta el punto de que 3 concejales amenazaron anoche a Manuela Carmena exigiéndole que anulara el pleno que se va a celebrar hoy. Bueno, de hecho, lo contaba antes Rocío Regidor, que efectivamente este tercer plan, porque se han cargado 2 planes, porque no saben ni leer, ni escribir, ni sumar. Bueno, ellos saben restar y dividir, pero sumar y multiplicar no saben. Entonces, la tercera vez que le mandan el plan, que les iban a rechazar otra vez, porque como es muy chulo el Mato, pues como es muy chulo, bueno, hasta pues el punto que había dicho todo. Que se iba a levantar para no votarlo. Esa fue él había la última. No, pero si es que es así, si es que va así por la vida. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Antes de que se nos acerque Rivera, vamos a contar algunas de las últimas cosas de la campaña electoral, que este fin de semana yo creo que ha sido un despropósito tras otro, porque yo, viendo la información del mundo, y sobre todo viendo lo que sabemos, como fuimos los únicos que dijimos jamás deben convocarse estas elecciones, yo esta mañana decía a las 6, hay 4 posibilidades. Quien tenga un gran resultado en el área metropolitana de Barcelona y Tarragona, y que eso frene al PSC, o bien 3 posibilidades reales: separatista, podemita o Iceta, que no sé cuál es peor de las 3. Pero yo creo que en realidad se resumen en 2, o sea, si los sondeos no se están equivocando, si todos los sondeos no nos estamos equivocando radicalmente, ¿qué puede pasar? O habrá de nuevo una mayoría separatista, o será Podemos, es decir, Cataluña en Común, los que completarán esa mayoría. Ahora, lo inaudito es que estamos en la recta final de una campaña en la que el presidente del gobierno está empleándose a fondo. Ya no hay un solo día que él no tenga algún tipo de acto en un formato o en otro en Cataluña. Y tú dices, ¿y por qué está peleando el presidente del gobierno a la desesperada en esa recta final? Por conseguir que su partido no quede por debajo del 5% de los votos. Y esa es la demostración de que el problema de Cataluña no es sino uno de los síntomas más graves del problema de España, de la falta de un proyecto político de envergadura que sea capaz de integrar en toda su pluralidad a la España constitucional. Antes de que Albert Rivera diga yo. Bueno, claro. No, pero Albert, buenos días. El final de la campaña es Todos contra Ciudadanos. Al principio, recordemos que venimos de las 2 manifestaciones más grandes contadas de la historia de España. 2 veces 1 millón de personas ha salido a la calle en Barcelona. En el 98% de los casos, catalanes que viven en Cataluña, con banderas españolas. Todos, con banderas españolas para defenderse del golpe separatista. Y la casta política parece que no ha querido tomar nota de que ha habido 2 veces, que se dice pronto, 1 millón es casualidad, 2 ya no es casualidad. Después de que hablara el rey, discurso antológico, discurso, vamos, así anda emérito ahora, metiendo palos en las ruedas por cuenta de Mariano, que eso lo dejamos para la crónica rosa y verde. Pero la cuestión de fondo, Albert, en lo de Cataluña
Hombre, imagino, claro, que lo que quiere es que gane Inés y sea presidenta y todo esto. Pero la situación que se abre para España, y por lo tanto para Ciudadanos como partido, digamos, que aspira a gobernar, es inédita. Da la impresión de que este 0,155, que es a lo que se ha limitado la aplicación, a los que se va a cargar no es a los separatistas, es al PP y tal vez al PSOE, si el PSOE sigue en manos, como tú dijiste además aquí, hace ya algunos meses, si el PSC se hace cargo de la política del Partido Socialista. ¿Cómo ves ahora, digamos, desde el punto de vista catalán, como es lógico, pero también nacional? Porque yo creo que después de estas elecciones aquí se van a mover muchas cosas. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos los oyentes y a los que estáis aquí. Yo creo que evidentemente la pregunta que haces es pertinente, pero viene con una página después, ¿no? La primera página es dejar sin mayoría a los separatistas. Que Ciudadanos gane las elecciones es un mensaje no solo a España, a Europa entera. El otro día estuvo Manuel Valls con nosotros y Vargas Llosa y decían que el hecho de que Ciudadanos pudiera ganar en Cataluña sería el síntoma, ¿no? El mejor síntoma de que España despierta frente al nacionalismo. Por lo menos que hay una fuerza naciente, creciente, que está ahí. Sí, porque yo creo que, hombre, después de un proceso separatista, después de 35 años de nacionalismo, que gane Ciudadanos las elecciones, sería todo un mensaje de justicia poética al propio proceso separatista. Dicho eso, si eso pasa, si ocurriera, lo segundo que nos va a tocar hacer es formar gobierno, y eso va a estar difícil, ¿no? Porque tenemos a IZ intentando hacer tripartitos, a los de Podemos intentando hacer cualquier cosa que sea liquidar la Constitución española, y al PP, que ya ha dicho entre bambalinas muchos dirigentes que, hombre, que sería mejor IZ que Arrimadas, ¿no? No te quepa ninguna duda, no. Y además por una vez dicen lo que piensan. Sí, lo que pasa que eso, lo que puede pasar ahí es que muchos votantes del Partido Popular y del Partido Socialista en toda España no comprendan, no puedan llegar a entender cómo con sus votos se forman gobiernos que no respetan la Constitución, que no van a cambiar el sistema educativo, que no van a tocar lo que sucede en la televisión pública, que no van a quitar subvenciones a entidades separatistas. Entonces, yo creo que el único cambio posible pasa porque ganemos y porque la victoria sea tan clara que se vean obligados o a apoyarnos o a dejarnos gobernar, pero estoy convencido que el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando pasen las elecciones, van a intentar pactar también que no gobierne Ciudadanos. Pero bueno, eso no lo digo yo, lo han dicho ya algunos dirigentes suyos, lo ha dicho IZ, lo dijo el señor, el del no es no, ¿no? El señor Sánchez ya dijo claramente cualquier cosa menos que gobierne Ciudadanos. Pero eso no lo van a entender los españoles. Yo estuve el otro día en Andalucía, por ejemplo, o aquí en Madrid, que hemos también investido a Cifuentes presidenta. ¿Cómo le explica a un ciudadano o un votante del PP o del PSOE, cómo le explica a Rajoy o Sánchez que no gobierna la lista más votada salvo cuando es la suya? ¿No? Es decir, eso no lo van a entender. Por tanto, yo creo que el futuro de España pasa por acuerdos entre partidos constitucionalistas. Nunca más España puede estar en manos del nacionalismo, nunca más. Yo creo que este golpe a la democracia nos tiene que vacunar con el nacionalismo. Yo he escuchado el otro día a Manuel Valls y me encanta lo claro que hablan en Europa, o Juncker o Tajani, que estuve reunido con él en Estrasburgo también, a quien hay que agradecerle su firmeza. Ojalá hubiéramos escuchado el discurso de Tajani en manos de algunos dirigentes nacionales, ¿no? Bueno, un presidente del gobierno, sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Pero, Albert, esto plantea, primero, la responsabilidad que cae sobre Ciudadanos y sobre ti es muy grande. Y Ciudadanos es un partido que a nivel nacional es un partido muy tierno, tiene 2 años. Lo cual significa que como no se produjo aquella fusión que muchos quisimos con los cuadros de UPyD, que compartían más o menos una idea de España, más socialdemócrata, más o menos liberal, pero en fin, aquí el problema fundamental es salvar la nación, no salvarla desde el centro izquierda o desde el centro derecha. Pero en 2 años es muy difícil crear un aparato que sea ya de poder, sobre todo porque no tenéis un poder local, un poder regional, desde el que ir a unas elecciones que yo no sé cuándo serán, pero deberían ser pronto, porque, y esta es la pregunta, ¿se puede mantener después de que en Cataluña, si no se puede formar gobierno, que es verosímil, ojalá gane Inés y forme gobierno, etcétera, y ojalá me toque el gordo de la lotería, pero en fin, fíjate que confío más en los Reyes Magos que en el electorado catalán, porque después de 37 años de puyolismo es muy difícil, con todo el poder mediático en manos del separatismo, que ganen los buenos. Pero el problema de fondo es, ¿se puede mantener un gobierno en España ante un previsible asalto a la Constitución? ¿Cómo van a hacerlo? Porque ya lo han dicho, el tripartito de Gran Roures es ese, es Podemos, el PSOE y naturalmente pues los separatistas que puedan sumar, incluyendo la ETA y por supuesto Esquerra. Pero ¿se puede actuar un gobierno como si no pasara nada cuando ese proyecto de golpe
a través de la eliminación, de la liquidación de la Constitución, está claramente en marcha? Bueno, eso es lo que han hecho 35 años los gobiernos de España, tampoco estamos tan lejos de eso. Es decir, mientras se pactaba con Pujol, con Artur Mas, con Carod Rovira, se le dejaba hacer a Puigdemont. Es decir, no nos engañemos, llevamos 35 años así, esto no ha surgido en un cuarto de hora. A mí cuando hay mucha gente, especialmente en otras partes de España, que dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Como si esto fuera una erupción de un momento. Pues, si tú le entregas 35 años el poder a una ideología que pretende liquidar la pluralidad política, que es el nacionalismo, pues te ocurre lo que te ha pasado, que o estás conmigo contra mí, o liquido la Constitución, o gano yo las elecciones y si no las gano no respeto los resultados, lo que están diciendo ahora la ANC, ¿no? Básicamente, aquí se le están cayendo la careta también al nacionalismo. Yo creo que lo que hemos conseguido en Ciudadanos, empezando como una semilla muy pequeñita hace 11 años, pero llegando hasta aquí, es que una ideología que en Europa entera la ven como el adversario y el enemigo de Europa, eso decía literalmente Juncker, ¿no? Que era el veneno de Europa, es que lo es. El nacionalismo, aquí la hemos considerado como una ideología bueno, pues que tenía las llaves del poder en España, que gobernaba comunidades autónomas que repartía carnes de que repartía carnes de demócrata, efectivamente. Entonces yo creo que lo único bueno de todo esto que ha pasado es que le hemos visto la careta, se ha caído la careta del nacionalismo. Puigdemont ya está pidiendo referéndums de salida de la Unión Europea, ya está haciendo acusaciones va a sacar a la mundo. Unión Europea de Cataluña. Sí, está a punto de provocar la salida de Europa de Cataluña. Yo la verdad que la mitad de lo que ha ocurrido del freno al golpe separatista, yo estoy convencido que no ha venido tanto de España como de Europa. Es decir, estoy convencido que la posición nítida de los líderes europeos, de las instituciones, los discursos que se hicieron han sido determinantes, porque yo creo que ahí todo el mundo ha visto las orejas al lobo, ha dicho, oye, cuidado que después viene el norte de Italia, que viene Córcega, ya vimos lo que pasó con el Brexit y el drama que supone para un proyecto político común. Por tanto, la Unión Europea, en el fondo, cuando nosotros incorporamos a ese corazón hace 5 años una parte de Europa, es porque sabíamos también que la unificación europea era el mayor freno, y sobre todo porque en España tampoco se le ponía mucho freno, ¿no?, al nacionalismo. Entonces, no, al contrario. Yo creo que lo que tiene que cambiar después de estas elecciones es que en España quede claro que esto no pasa por más concesiones a los nacionalistas, que no es que tenemos que generar más desigualdad, sino más igualdad, que no hay que permitir imposiciones, sino más libertad, y que tiene que haber un proyecto de solidaridad en toda España, que se acabaron los privilegios, y ese para mí es el mensaje positivo del despertar de una parte de la sociedad española. Está surgiendo un nuevo patriotismo civil español, que no lo habíamos visto en las calles, la gente... Bueno, hasta Alfonso Guerra lo ha visto, Sánchez no lo ve, pero Alfonso Guerra lo ha dicho. Está Sevilla llena de banderas españolas con gente de izquierdas. Esto es un hecho histórico. El otro día contaba Gabriela. Lo decía un socialista el otro día. Decía, vamos a ver, es la primera vez que sucede en medio siglo, y esto tiene una importancia enorme porque ha sido espontáneo. No tan espontáneo, el fulminante fue el rey, las cosas como son. Pero es evidente que la gente estaba hasta las narices y se agarraba a su bandera como escudo. ¿Cuál es el cauce que se le da a ese impulso que está en la base de la sociedad? Yo veo el riesgo de que las expectativas que se están poniendo y la responsabilidad que se le está poniendo a Ciudadanos, no solo de ganar las elecciones de Cataluña, sino de hacerlo con el margen suficiente para formar un gobierno, pues puedan terminar generando una decepción, porque a lo mejor hay 3 partidos que pueden ganar las elecciones según las encuestas. Veremos, a ver, a lo mejor, ojalá gane Ciudadanos, pero a lo mejor no gana. Pero constitucionalistas solo hay uno. Quiero decir, al final, los separatistas ya sabemos lo que son, pero quiero decir, el constitucionalismo, la lista unitaria hoy en Cataluña del constitucionalismo es Ciudadanos. No nos engañemos, porque el PSC no está en el constitucionalismo. No, cada vez menos. Ya está defendiendo indultos para los golpistas, cupos o cuponazos o quitas para no pagar las deudas de los tripartitos y de lo que ha hecho Puigdemont. Es decir, es todo contrario a un proyecto de solidaridad, de igualdad y de libertad, ¿no? Por tanto, yo no considero que el proyecto que pueda venir de un tripartito, ha metido gente de Convergencia y Unión en sus listas. O sea, más claro el agua. Es decir, ¿cómo va a tirar de la manta a alguien que ha metido todo debajo de la manta? Son los peores. Bueno, pero que decir que Convergencia y Unión estuvo 23 años gobernando y metiendo pues sus casos de corrupción debajo de la manta de la Generalitat. Lo que necesitamos es que llegue alguien a la Generalitat y pueda tirar de la manta, porque si llega alguien como gente de Unión y Z y tal, pues ya el oasis continúa. Por tanto, necesitamos un cambio. El mayor cambio que se puede producir, yo diría, en democracia en España, o sea, el mayor cambio que podemos ver tangible sería, imagínese, de gobernar el separatismo a gobernar Ciudadanos en Cataluña. O sea, no se me ocurre un cambio más
brutal en términos políticos en poco tiempo, y eso efectivamente es una expectativa, pero bueno, el Partido Popular está luchando efectivamente por si tiene grupo parlamentario no lo tiene, y el Partido Socialista ha tenido que sumar pues con Convergencia, con no sé quién, y por tanto nuestra responsabilidad la asumimos con gusto. Nacimos para esto, o sea, Ciudadanos nació para unas elecciones como esta. Pero Albert, la posición del PSC está clara, la ha venido dejando clara a lo largo de estos días en la campaña. Lo que ocurre es que sus votos van a ser necesarios para que Inés sea presidenta de la Generalitat, si al final es posible. Entonces, ¿cómo va a poder gestionar Ciudadanos este gobierno? Porque no va a ser fácil. La investidura igual es posible, pero luego el día a día con partidos, insisto, en el PSC, donde las coincidencias son muy pocas, ese día a día en Cataluña va a ser complicado. ¿Cómo os planteáis este gobierno? Bueno, en primer lugar hay que ser muy realistas. Lo escuchaba en el coche, decía Federico antes, que lamentablemente no vamos a escoger lo que más nos gustaría, vamos a escoger lo menos malo. Y por tanto no es un gobierno idílico de Ciudadanos con mayoría absoluta haciendo y corrigiendo todo lo que ha pasado en 40 años. Efectivamente, va a ser un gobierno que tendremos que depender de otros partidos, que habrá que llegar a acuerdos, que habrá que hacer cesiones, pero claro, bendito sea eso, en vez de un golpe a la democracia como nos han dado los separatistas. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes que lo que ha pasado en 35 años no se arregla en un cuarto de hora. Eso es fundamental. O sea, necesitamos una década de un proyecto de país, de un proyecto de igualdad, de libertad, de solidaridad, de un proyecto español y europeo que sea capaz, por un lado, de reconstruir el proyecto español, que es fundamental, porque si no, en Cataluña tampoco habrá nada que hacer, y por otro, en Cataluña tener un plan estratégico de reconstrucción constitucional, es decir, de volver a que la Constitución rija, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto que se iba descomponiendo, ni sentencias del Constitucional, ni leyes orgánicas de educación, o sea, no regía, lo habíamos dicho alguna vez, había desaparecido el Estado, como dijo Maragall, por cierto, que en eso fui a Marceta, dijo, el Estado es residual en Cataluña después del Estatut. Tenía toda la razón. Y luego barrió los residuos. Efectivamente. El ganar el gobierno de la Generalitat sería un golpe muy bueno para Ciudadanos, pero quizá sería... golpe no es la palabra. Sí, es verdad. Efecto. Sería estaba pensando en golpe de imagen, pero sí. Pero sería solo el principio. Después habría que demoler todas esas estructuras como la ley electoral, que hacen a los gobiernos de España depender de los nacionalistas, como las leyes de financiación, y usted ha votado en contra del cupo autonómico vasco. Ciudadanos apoya al gobierno de España. ¿Está dispuesto a promover la reforma de todas esas estructuras de cara a unas próximas elecciones generales, o esperará a las próximas elecciones generales a ver si gana el gobierno de España y hacer esos cambios necesarios? A mí me encantaría hacer todos esos cambios, pero tenemos 32 escaños y un gobierno inmovilista, y un gobierno de un presidente que lleva 42 años en política y que no le caracteriza ni el dinamismo ni el reformismo. Por tanto, podemos hacer, yo básicamente soy realista porque me gusta ser idealista, es decir, quiero conseguir objetivos y sé cómo hay que hacer cada paso, y el primer paso ahora es parar el golpe en Cataluña, el segundo es intentar formar gobierno, y el tercero es promover efectivamente esos valores que están detrás de cada ley. Para mí no es tan importante cambiar una ley, un artículo, sino de si detrás hay igualdad o no la hay. No es tan importante suprimir determinadas estructuras que imponen o una lengua o una ideología, sino sobre todo defender la libertad. Es decir, me parece que a España le falta volar un poco alto y tener un proyecto de país, y luego, a partir de esos valores, ir reconstruyendo el ordenamiento jurídico o reformando el país. Yo no tengo expectativas de que el bipartidismo, llegada a esta altura, y aquí PP y PSOE pues van de la mano, vayan a reformar todo eso. Ya vieron cómo nos pusieron verdes por defender la igualdad de todos los españoles con el debate del cupo, y nos llamaron de todo, pero el propio Partido Popular, el señor Maroto, el señor Alonso, nos llamó nacionalistas españoles por defender la solidaridad entre españoles. Oiga, eso no es nacionalismo, eso es justo lo contrario. Votos, probablemente. Bueno, pero es justo lo contrario, no es nacionalismo, eso es un movimiento civil que defiende la igualdad de todos, ¿no? Es decir, yo creo que el propio Partido Popular y el PSOE, si ellos pudieran, no harían nada. Otra cosa es que la fuerza que pueda ganar Ciudadanos, tanto en Cataluña como a nivel nacional, les obligue a rectificar o ir cambiando cosas para no perder votos. Pero ellos solo entienden de eso, de votos básicamente. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? Crecer, como dicen pues los sondeos, pero sobre todo crecer en las urnas, que es donde hay que consolidar esto. 2019 hay elecciones europeas que son importantes, son circunscripción única, hay elecciones municipales y autonómicas, andaluzas también en 2019, y puede ser que generales, no lo sabemos, pues eso depende del presidente, pero por tanto el 2019 va a ser un año clave para ver si España resurge. Era el 2019. Pues falta un año. El 18, pero no sería más lógico
pedir elecciones generales. En 2018 ya. Es decir, tanto si en Cataluña hubiera el milagro de un éxito que permitiera gobernar a Ciudadanos, que insisto, cuidado con el exceso de expectativas. Para Ciudadanos obtener un escaño más de los que en estos momentos tiene, ya es avanzar. Y Ciudadanos partido. No tiene ni la estructura política autonómica que siguen controlando con sus medios de comunicación los separatistas, ni la estructura residual del Estado que tan mal utiliza el gobierno. Entonces, no vaya a ser que Ciudadanos no gane o Ciudadanos no gobierne y siempre la culpa la tenga Rivera. Es decir, claro, es decir, entonces, tanto si en Cataluña se puede formar un gobierno constitucional, como especialmente si no, habrá que pedir cuentas a quien desde el gobierno de la nación está haciendo una gestión tan negativa para los intereses generales del problema de Cataluña. Pero en primer lugar, en Cataluña van a votar 7,5 millones de españoles. Ya es un primer examen, es verdad que es territorial, pero vamos a ver cómo valora el proyecto de cada partido. Vamos a ver cómo valoran a Ciudadanos, cómo valoran al PSOE, cómo valoran a Podemos y al PP. Eso es un primer toque de atención, diciendo, oiga, los catalanes que no son separatistas, ¿cómo han evaluado la gestión de la crisis catalana y del golpe separatista? Bueno, es una primera evaluación de los más afectados, por cierto, de los catalanes constitucionalistas. Así que para mí eso ya es un buen termómetro, ver qué pasa ahí. Vamos a ver quién gana, quién queda por delante y vamos a ver quién crece y quién pierde votos. Eso es un primer termómetro. Y el segundo, hay una estabilidad política que no podemos perder de vista tampoco, que es parte de lo que necesita este país. Entonces, nosotros lo que estamos dispuestos es a dar estabilidad a cambio de reformas y a cambio de defensa de valores. Es decir, ahora, la estabilidad no es solo para que el PNV se lleve un cuponazo. La estabilidad no es para que un señor sea ministro un año más o dos. La estabilidad es para garantizar la igualdad, la libertad, la solidaridad o la unión de los españoles. Entonces, el futuro de España pasa porque el PP y el PSOE asuman que estamos ante una nueva etapa, que los nacionalismos ya no son socios, sino adversarios de la Constitución española, lamentablemente para el marco constitucional, pero afortunadamente para que nos demos cuenta de lo que hay. Y yo tengo clarísimo que el futuro de España pasa por acuerdos pues con los socialistas, con los conservadores o con partidos que defiendan la Constitución, pero como pasa en toda Europa, es que en Europa le han declarado, como decía Mitterrand, la guerra, ¿no? Sí. Al nacionalismo y al populismo. Entonces, o nos vacunamos de eso, o aún veo nostálgicos que quieren pactar con los nacionalistas. Aún veo mucho nostálgico. Decía Rajoy en una entrevista, ¿no? Que qué pena que no estén los nacionalistas pactistas, ¿no? Y Sánchez está dispuesto, ya lo ha dicho, bueno, de hecho gobierna con el PNV en el País Vasco, que se nos olvida, tiene un acuerdo, un bipartito, y por tanto puede tener un tripartito. Si en Cataluña siguiera gobernando los separatistas, sería inexcusable que hubiera elecciones generales en 2018. Bueno, porque se habría demostrado que con la actual estructura de poder en el Estado es imposible o hay una incapacidad política de hacer frente al problema. Déjame decir una cosa, porque Albert se nos va a ir en cualquier momento. Tienes una palabra pedida, pero en esta semana reconozco que a mí lo que más me ha horrorizado es que solamente Ciudadanos, Girauta en el Congreso y usted en las medios, dijera algo sobre el asesinato a patadas en la cabeza de un hombre que hoy además cuenta, hay un largo reportaje sobre el tío Victorino, que era el padrino de todos los moteros de la Harley de Zaragoza y su provincia, matado a patadas por un tío al que sacaron de la cárcel con solo 2 años después de dejar tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona. Después del clásico montaje de la madre, Pablo Iglesias, tan sensible siempre a la violencia, por sus amigos de Otegi, o sea, recibiendo a la mamá de la criatura, y que solamente Ciudadanos, que tardó 5 días, ha tardado Mariano Rajoy en decir que eso de matar a la gente a patadas por llevar unos tirantes con la bandera española, que no está muy bien. 5 días. Es decir, la percepción que usted plantea, es decir, la necesidad de un pacto nacional para reconstituir España, porque es evidente que la nación tiene que reaccionar. La nación ha reaccionado. Ahora son los partidos que la representan los que tienen que actuar. Cuando se carece de la sensibilidad necesaria para ir siquiera a Zaragoza, a hablar con la familia, que es el presidente del gobierno, responsable de la vida y de la propiedad de los ciudadanos, y tardas 5 días si quieren decir algo,
es que va a ser un poco difícil que encuentre usted interlocutores, porque no se les ve ganas de oír. Bueno, yo la verdad que con los que venimos también vacunados de lo que hemos vivido en Cataluña, pues nos hemos dado cuenta de lo que representa pues enseñar los símbolos nacionales, ¿no? Es decir, yo recuerdo muchos ejemplos en Cataluña, lamentablemente, de cosas como esta, ¿no? En este caso no de muertes, pero sí de acoso, de señalamiento. Bueno, le tiraron un cóctel molotov hace poco una vivienda en Balsareny, sí, y quemaron la vivienda. Es decir, estas cosas lo hemos vivido a chavales jóvenes por ir con la camiseta de la selección. Me recuerdo un caso concreto de que le increparon, es decir... En su propio entorno familiar. Sí, por no hablar de la familia de uno mismo, pero porque nos pasa a todos, ¿no? Entonces, yo creo que un país en el que tú no puedes mostrar un símbolo nacional con libertad es un país que tiene un problema muy gordo. Sí, tiene un problema muy gordo, porque en la mayoría de países ese símbolo no es ya una bandera, es el símbolo de la libertad, es el símbolo de la unión de los españoles, el símbolo de lo que nos une. Entonces, yo creo que por eso el debate de fondo no es solo de cambiar una ley u otra. El debate de fondo es cómo reconstruyes un proyecto nacional que no tenga complejos en defender un proyecto democrático, porque es que la bandera de España representa la democracia española, no representa ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, si tenemos complejos en defender esas cosas, eso va haciendo mella, y al final los que hacen pedagogía del odio ganan, porque amedrentan a los demás, y los demás se quedan a veces bloqueados. Entonces yo propongo que lo que ha hecho el pueblo español, que lo que hizo el rey, que son además, ¿no?, la soberanía nacional y el jefe de Estado, lo hagamos los partidos políticos y reconstruyamos ese proyecto como lo ha hecho Macron en Francia, como lo ha hecho Trudeau en Canadá, como en Estados Unidos lo hacen todos los presidentes, o en Alemania. Es decir, a mí cuando voy a Estados Unidos y veo que la gente con normalidad usa sus símbolos nacionales, su constitución, en fin, hacen una liturgia incluso civil de todo eso, me parece que es fundamental. Cuando un país es aconfesional, la única liturgia que te queda es la liturgia civil, y la liturgia civil es cuando la Junta Electoral y cuando la Junta Electoral te dice que no puedes poner las banderas, pero lo hemos recurrido porque eso es una barbaridad, como acaba de ocurrir, alegando que el problema es que como Ciudadanos utiliza tanto la bandera de España, ha terminado convirtiéndose en el símbolo de un partido. Que Obama... Aunque no han prohibido a Ciudadanos, sí, porque por la misma razón, para no estigmatizar a la bandera, podían prohibir arriba. Pero eso sería, perdona, como si en cada acto que aparece el presidente de gobierno, o yo mismo cualquiera, con una bandera detrás institucional, dijera que es partidista, o el rey es partidista, pues no sé de qué partido. Hay que echar al rey para que la Junta Electoral no se moleste. Marisol. Pero claro, la Junta Electoral lo hemos recurrido, que quede claro, porque eso es la Junta Provincial, lo hemos recurrido a la Junta Central, y espero que nos dé la razón, porque parece de chiste, sinceramente, que digan que la bandera nacional es un partido. Oiga, la bandera nacional es de todos los españoles, por suerte. No, yo quería seguir con el tema de los efectos nacionales de lo que puede ocurrir en Cataluña. Primero, preguntarte si tenéis encuestas o al menos la sensación de que estáis subiendo en votos a nivel nacional a consecuencia de lo que está ocurriendo. Los últimos datos que tenemos son del CIS de octubre y ya había ahí una subida muy importante. Y segundo, si vais a iniciar un plan de distanciamiento del Partido Popular que sostenéis, que ayudáis a sostener el gobierno de España. También, también la Junta de Andalucía metido en un caso de corrupción que va a durar un año largo el juicio. O sea, 800 millones que son ni Puyol, ¿eh? ¿Y se acuerdan cuando dijimos que se fueran del escaño, la que nos montaron? Lo digo porque que éramos chantajistas, que no había pasado nada y tal. Digamos que la competición con el PSOE y con el PSOE en Andalucía y con el PP a nivel nacional está más viva que nunca, ¿no? ¿Cómo vais a aprovechar, digamos, ese tirón? Bueno, en primer lugar, siendo coherentes. Yo creo que si Ciudadanos está creciendo tanto en las encuestas, ya sea en Cataluña o en toda España, es porque hemos actuado de una manera clara y coherente y concisa en los temas importantes del país. Entonces, yo no voy a cambiar la estrategia, porque creo que la estrategia es tener un proyecto de país. Esa es mi estrategia, tener un proyecto para España. ¿Que me quieren votar bien? ¿Que no nos quieren votar? Pues oye, los ciudadanos eligen, pero no puedes estar en el tacticismo permanente. Yo sé que hay gente que no le gusta que defienda ciertas cosas. Oye, cuando defendíamos la ley contra el adoctrinamiento y me subí a la tribuna, tuvimos que aguantar 2 horas de insultos, de menosprecios del PSOE, de los nacionalistas, de todo el mundo. Pero yo estoy como ayer Inés Arrimadas, como ayer en el debate, que eran todos, insultos y menosprecios. El señor Iceta ayer nos llamaba, creo que ha dicho, pacotilla, demócratas de pacotilla, en fin. Sí. Estamos vacunados. Los catalanes constitucionalistas son muy resistentes, se lo aseguro. Estamos muy preparados para aguantar todo, y desde luego aguantarlo a nivel nacional es mucho más fácil a veces que a nivel Cataluña. Pero no tenemos una estrategia, o una táctica, mejor dicho, de distanciamientos. O sea, mi estrategia es defender un proyecto de España. Si el PSOE y el PP avienen y se suman a eso, pues mejor, porque tenemos que ser cuantos más mejor. Pero si no se suman,
vamos a intentar ofrecer un proyecto alternativo al bipartidismo, claro que sí, eso es lo que, para eso nació también Ciudadanos a nivel nacional. Albert, la última pregunta, hoy he repartido bastante juego, o sea, además, en fin. No, aquí, un nivel que tienes que repartir. Bueno, claro, natural, esto es como el Madrid, otra vez campeón del mundo. Bueno, no, pero la cuestión de fondo, después de estas elecciones, el resultado, aun si ojalá ganara Ciudadanos, que sea un triunfo simbólico de extraordinaria importancia, pues será un triunfo simbólico, porque desmontar toda la estructura golpista, has dicho una década, y aún me parece optimista, pero por lo menos cambiaría el sentido. Pero es una década trabajando todos los días para deshacer lo que ellos durante 37 años, todos los días han trabajado en Cataluña y en Madrid. Pues se les ha dejado. Pero vamos a suponer que pasa lo que bien puede pasar, que es que o no hay gobierno, o no os dejan formar gobierno, que no sería nada de extrañar, o IZ le hace la pirula a su partido, que por otra parte su partido no es el PSOE, o sea que también lo puede hacer. Y en ese momento, en toda España, se ha producido un fenómeno nuevo, que quizá la clase política no ha detectado, que es esos millones de personas que han salido a la calle con su bandera, que de pronto van a decir, bueno, es que realmente, leches, que los catalanes tienen lo que se merecen. O sea, es que ya está bien, no me extraña que se vayan las empresas, que yo estoy convencido de que cada día que tarde en formar gobierno, sobre todo si es constitucional, cosa que es difícil, no imposible, depende de Ciudadanos, para mucha gente va a decir, bueno, mira, chicos, hasta aquí hemos llegado. O sea, hemos apoyado, los apoyamos, pero si la mayoría sigue emperrada en que es una raza superior, que atan los perros con longaniza y tal, pues chicos, que se arruinen, a ver si se enteran de lo que pasa. Y eso es una posibilidad muy real, porque por primera vez la gente en España ha dicho hasta aquí. Es la primera vez que hasta ahora ha preferido mirar a otro lado. Cataluña es distinto, dicen que es complicado, los partidos lo arreglarán. Ya se ha visto que los partidos no solamente no lo arreglan, sino que lo estropean. Pero claro, digamos que la decepción puede ser también enorme. Bueno, yo es que soy optimista, y si fuera así, pues efectivamente habría que ver por qué ha crecido el separatismo, pero es que yo no creo que vaya a crecer, yo creo que va a perder votos. No, se va a mantener. O va a perder votos. O va a perder, sí. Entonces yo creo que el mensaje, primero, en las últimas elecciones no hubo una mayoría en votos separatistas, hubo una mayoría en escaños, no hay una mayoría de catalanes separatistas. Segundo, yo creo que vamos a crecer los votos de los partidos constitucionales y vamos a lanzar un mensaje al revés, de que, oye, aquí cada vez hay más constitucionalistas y menos separatistas, cosa que es fundamental, por eso peleamos tanto estas elecciones y por eso se va a movilizar la gente. Y tercero, yo quiero aprovechar el micrófono para agradecer al conjunto españoles el apoyo, el cariño, el sentido de Estado, llámale como quieras, que han tenido, porque mientras durante muchos años se dijo que no, esto al resto de españoles no les importa y tal, bueno, pues resulta que cuando estos señores han dado un golpe a la democracia, yo he sentido más cariño que en los últimos años en un mes, y apoyo de mucha gente en toda España, y cartas y mensajes. Es decir, el pueblo español ha reaccionado mejor de lo que muchos esperaban, mejor, y ha sacado sus banderas y han ido a la calle y han defendido la Constitución. No se engañe, señor Rivera, la inmensa mayoría de los que se dirigen a usted en esos términos no es porque le aprecien, es porque le necesitan. Sí, no he dicho que no he dicho que no me necesiten. No, están porque están pidiéndole a usted y a su partido que asuman la responsabilidad de dar cauce político a lo que planteó el rey aquel día en el que el ánimo de la nación estaba en el punto más bajo, probablemente en varias décadas de democracia. Estoy de acuerdo, pero llevamos mucho tiempo escuchando que a los españoles no les importa esto y que les da igual y que hagan lo que quieran. No, a los españoles, cuando unos señores han intentado romper nuestro país, han dicho basta. Y el rey fue el primero, es verdad, y fue valiente y tuvo el coraje de salir cuando no había salido el gobierno y adelantarse al golpe. Sí. Pero es verdad que los españoles han salido detrás, y hoy en Barcelona había 1 millón de personas con banderas españolas, catalanas, europeas. A las que las teles después llamaron fachas. Sí, algunos. Claro. Sí, pero yo creo que la opinión preparado para ese clima mediático. Pero la opinión pública y la publicada sigue habiendo diferencia. Y en la calle, los ciudadanos que habían a esa manifestación, les aseguro que complejos ni uno. Y salieron gentes de todos los barrios de Barcelona, de todos los barrios de Cataluña, a la calle. Yo me sentí emocionado ese día, el primero sobre todo, el segundo ya te impactó más porque lo ves, pero el primero, la verdad que ver en Cataluña, los que hemos peleado tanto porque esto pase, ver a la gente perder el miedo, romper el silencio, ¿no? La espiral del silencio de estos últimos años, yo creo que eso fue, para mí lo que realmente ha cambiado esto ha sido el discurso del rey,
la gente en las calles y el pueblo español reaccionando, y Europa, que ha dicho por aquí no pasáis y Europa no se va a romper. Eso ha sido determinante. Luego los partidos pues hemos empujado más o menos para que se aplique la Constitución, o hemos intentado llegar a un acuerdo de mínimos, pero vamos a ser claros, ha sido el rey, el pueblo español y Europa quien nos ha dado ese marco de freno al golpe. Ahora nos toca a los partidos y Ciudadanos asume esa responsabilidad de intentar, somos los únicos que tenemos posibilidades de ganarles en las urnas reales, e intentar sumar un gobierno constitucional. Pero bueno, a Ciudadanos siempre nos dijeron desde que nacimos que todo era imposible. Era imposible que surgiera un partido de intelectuales en Barcelona que defendiera la Constitución, era imposible llegar al Parlamento, era imposible extenderse por toda España, y ahora dicen que es imposible que ganemos. Bueno, pues yo vaticino que no va a ser imposible, que se les puede ganar en las urnas. Bueno, Albert, muchas gracias por estar aquí, mucho ánimo para el partido y sobre todo para el día 22. Porque este partido es solo una eliminatoria. Esto es la ida. Sí. Esto continúa, la historia continúa y va a hacer. Pero que no se eliminen en la primera ronda, hay que pasar a la segunda. No, y además. Y para eso hay que ganar. Y además, perder unas elecciones, se puede perder un partido y no has perdido la liga. O sea que pero esta final hay que ganarla. ¿Sigues nadando? De vez en cuando me dejan. Ahora vuelvo otra vez. Bueno, muchas gracias, Albert Rivera. Gracias, buenos días. Bueno, un consejo navideño, Federico, para estas fechas. Además, bueno, los nadadores lo saben, eso de ponerse el gorro, ¿verdad? Mira cómo se cuida con Nouguel Anzulé. Sí, se cae el pelo. Nouguel Anzulé, bueno, sí. Al verlo lo conoce porque ya nos visita desde hace mucho tiempo. Pues aquí siempre y recuperan pelo. Es la mañana de Federico. Sí, 3 oportunidades: reestructurar, nutrir y fortalecer. Lo tienen al alcance de su mano, no pueden perder esa oportunidad, y ya saben que Nouguel Anzulé lo pueden encontrar en farmacias, para farmacias y herbolarios. Mira, Inés tampoco lo necesita, pero Aguado no le vendría mal. Bueno, vamos a una pausa. Es la mañana de Federico. Es radio.